Amén. Que Dios les bendiga, querido hermano, querida hermana, que está en este tiempo especial para escudriñar la palabra del Señor. Amén. Quiero invitarles a abrir su Biblia en un libro poco conocido. Si usted se da cuenta, los hermanos que llevan más tiempo con nosotros, quizás años, se dan cuenta que yo normalmente muy pocas veces predico el Nuevo Testamento. ¿Ya? Normalmente me gusta más el Antiguo, debo ser sincero. Ya, pero hoy día va a ser una excepción y vamos a hablar de un libro que muy pocas veces he leído, que es la epístola de Pablo a Tito. ¿Ya? Vamos a abrir el libro de Tito, capítulo 2, versos del 7 al 8. ¿Ya? Libro de Tito, que al final, después de Timoteo, capítulo 2, versos del 7 al 8. Amén. Epístola del apóstol Pablo a Tito, capítulo 2, versos 7 y 8. Dice así, la palabra, ¿me encontró? Amén. ¿Sí? Bien. Leemos la palabra del Señor. Dice Tito 2, 7 y 8. Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Aleluya. A mí me he puesto esta predicación. ¿Qué tienen que decir de nosotros? Reflexionaba un poco al respecto. Ya, una vez vi un video, un programa de televisión donde iban personas en la calle, ya, personas común y corriente, ya, y le preguntaban, pues, ¿qué opina usted de, no sé, por decir, de Iván Zamorano? Por decir un nombre, estoy hablando, hace 10 años atrás. Y empezaba así, no, yo creo que aquí hay, después llegaba Zamorano atrás. Y pues dice, no, Zamorano no salva a nadie, ya no estaba en la selección y cosas así. Y de repente estaba Zamorano y ahí sí, y decía, sí, o no, y no, sí, yo sé que es un súper buen jugador y cosas así. Y así con personajes de la tele, etcétera. Era un poco chistoso, ¿ya? Pero inevitablemente lo que quiero decir es que siempre, nos guste o no, tenemos que, o alguien tiene que decir algo de nosotros, ¿ya? Es inevitable, usted no puede decir, no, yo no me meto con nadie. No, nuestro mundo, nosotros como personas estamos rodeados por nuestra familia, por el vecindario donde nos tocó vivir, por el trabajo, o la universidad, o los estudios, o lo que sea, ¿cierto? Por cierto grupo de gente que se asocia a nuestros hobbies, el que sea, hobby o pasatiempo, ¿ya? Y en la iglesia también, 5 áreas, digamos, que estamos rodeados de X personas. Entonces, esas X personas siempre tienen algo que decir de nosotros, ¿ok? La pregunta es, ¿qué es lo que tienen ellos que decir? Le doy por ejemplo. A lo mejor acá en la iglesia nosotros, los hermanos pueden decir, no, el hermano acá, el pastor acá, la pastora allá, la hermana es súper buena, que lo que sea. A lo mejor nuestra familia también puede decir eso. A lo mejor puede decir, no, mi papá, mi hermana, mi tía, espectacular, no hay problema. Pero a lo mejor en el trabajo dice, no, ese compadre es terriblemente acá, allá, o esa, oh, no, esa persona es así, ya sabes, en la universidad, en el liceo, etcétera. ¿Ya? O viceversa. ¿Ya? Personas que a lo mejor uno dice, pues la iglesia como la hermana se ve re poco en realidad, pero después le pregunta a la gente de su barrio, no, es la mejor vecina, es la persona que ayuda a todos, es la que siempre anda hablando del Señor, cosas que uno no sabe. Entonces, ¿qué pasa? Siempre alguien tiene que decir algo de nosotros. ¿Por qué? Porque nos guste o no, como cristianos, somos personajes públicos, somos personas públicas más que personajes. Somos personas públicas. Increíblemente, reflexionaba, por ejemplo, sobre todos los pastores, sobre todo los que estamos en el liderazgo de la iglesia. Usted, por ejemplo, en cualquier profesión, la que usted quiera, profesor, ingeniero, médico, mecánico, electricista, chef, enfermero, vendedor, el que usted quiera, cualquier profesión, usted, lo que usted haga en su tiempo y en su casa, da lo mismo, ¿cierto? O sea, usted puede ser el mejor médico, pero si el médico le pone el gorro a su señora, nadie le dice nada, porque es médico. Y viceversa, el vendedor y el carpintero, cualquier persona, el oficio que tenga. Pero hay un oficio donde sí importa lo que tú hagas en tu vida personal, que es el pastorado. ¿Ya? Sí realmente importa. ¿Ya? Entonces es un poco complejo ver ese tema. Y con esto quiero tratar de decir que nosotros como cristianos siempre tenemos que cuidarnos del qué dirán.
¿ya? Es una frase un poco extraña, porque alguien puede decir que no me importa un poco lo que digan lo que digan los demás, yo vivo mi vida y me da lo mismo lo que digan los demás, qué sé yo, pero no es así. Siendo la palabra del Señor, vamos a darnos cuenta que sí importa que nosotros, de acuerdo a lo que dice la palabra, cuidemos lo que dicen de nosotros. Entonces la pregunta es, ¿qué opinión tiene de nosotros la persona que está a nuestro lado, para empezar, en el círculo más íntimo, nuestro hijo, nuestra hija, nuestra nieta, nuestro nieto, nuestro papá, nuestra mamá, nuestra abuelita? ¿Qué opinión tiene de nosotros? ¿Ya? Eh, y así vamos sumando, incluso aquí mismo en el Zoom, están los cuadritos, ¿cierto? Y usted ve la hermana tanto, está al lado de la otra hermana tanto. ¿Qué opinión tendrá la hermana suya, de usted, al respecto de usted? Entonces, cuando vemos que en este caso, ¿cierto? El apóstol Pablo dice, y que nada malo tenga que decir de vosotros, ¿quién? El adversario, ¿quién? El enemigo, ¿ya? Entonces, Satanás, el diablo, tiene una misión de decir lo malo de nosotros, ¿ya? De decir, ay, no, mira aquí, allá, ellos son acá, son allá. Y siempre está con esa misión. Pero si nosotros, como dice la palabra, nos presentamos en todo ejemplo, buenas obras, enseñando, mostrando integridad, seriedad, palabras sanas y irreprochables, de modo que el adversario se avergüence. Es decir, que Satanás, el diablo, no tenga nada malo que decir. Va a tratar de buscar algo para ti, pero no va a encontrar nada malo que decir. Fíjese que cuando pensamos que alguien puede tener una opinión de otra persona, esa opinión puede ser positiva, puede ser negativa o puede ser neutra. Ya, le doy, por ejemplo, un ejemplo. Acaba de jugar la selección de Chile el martes pasado y ganamos, ¿cierto? Ganamos, digo, ganó Chile 0-0. Mi opinión personal, a pesar de que ganamos, es que yo no estoy de acuerdo con el entrenador. No me va a gustar, aunque salga un campeón del mundo. ¿Ya? Es una opinión negativa en mi caso, por el tipo de juego, lo que sea. Pero, por ejemplo, yo tengo amigos o conocidos personas que no les gusta el fútbol. ¿Qué opinión tienen? Neutra, no están ni ahí. Neutra. En cambio, otros dicen, no, mira, si ganamos como ganamos, es positiva su opinión. Entonces, siempre es relativa. ¿Ya? Lo que quiero dar de explicar, de que siempre alguien tiene que decir algo de nosotros, ya sea bueno, malo o neutro. ¿Se fijan? Entonces, no es tan simple nomás así como que, bueno, yo vivo mi vida y que los demás piensen lo que quieran. No, la Biblia no dice eso. Ahora quiero que hablemos un poquito del apóstol Pablo. El apóstol Pablo, si usted se fija en sus cartas, él siempre parte con un esquema, y por eso son entre las cosas cuales se distinguen las cartas de Pablo. Parte con un saludo, ¿ya? Y normalmente termina con justamente aspectos personales al final de sus cartas. La mayoría de ellas, ¿cierto? Un saludo general, genérico a la iglesia, pues, trata los temas que quiere tratar y al final termina, ¿cierto? Con saludos personales. Entonces, ¿qué significa esto? De que Pablo nos muestra el concepto de que todos nosotros, los cristianos, somos cartas leídas. Eso se ve en el libro de Segunda de Corintios, capítulo 3, versos 2 y 3. Segunda de Corintios, capítulo 3, perdón, versos 2 y 3 dice, nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Sean manifiesto que soy carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. ¿Qué significa? Que en aquel tiempo se enviaban ciertas salutaciones, ciertas cartas, digamos, ¿cierto? Para representar a quien las enviaba. Y Pablo dice, ustedes, las personas, son nuestras cartas leídas, son nuestra representación. O sea, la persona es un representante de quien manda el mensaje. ¿Ok? Eso es lo que está tratando de decir Pablo. En nuestro caso, como cristianos, como seguidores de Jesús, también en nuestras vidas somos representantes de quien seguimos, que es de Jesús. Usted no me representa a mí, ni menos a mi esposa, a la iglesia cuadrangular tampoco. Usted representa a Jesucristo, que es a quien usted sigue, y yo también sigo. Entonces, en ese contexto somos cartas leídas, ¿se fija? Entonces, no podemos tener un concepto, ¿cierto? Que no, me da lo mismo, yo hago lo que quiero, que piensen lo mismo, no debe ser así. De acuerdo a lo que dice la palabra del Señor. Vamos a ir a otra carta de Pablo, al libro de Colosenses, capítulo 4, ahí nos vamos a detener un poquito. Libro de Colosenses, capítulo 4, versos del 7 al 14. Normalmente las cartas de Pablo terminan con saludos personales o indicaciones personales.
Y aquí vemos una muy rica en muchas cosas. ¿Ok? Acá Pablo está escribiendo desde su prisión en Roma, ¿ya? Donde escribió varias de las cartas que son más, digamos, potentes doctrinalmente hablando y que expresan vida de iglesia. Entonces él estaba preso y manda a una persona que se llama Tíquico, ¿ya? Para poder enviar varias cartas, la carta de Colosenses, Efesios y Filemón. ¿Ok? Colosenses capítulo 4, versos 7 a 14 dice, todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozcan lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros, todo lo que acá pasa os lo harán saber. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuera vosotros recibidle, y Jesús, llamado Justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios, y han sido para mí un consuelo. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere, porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros, por los que están en la Odisea y los que están en Hiriápolis. Os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Amén. Si ustedes se dan cuenta, es como meterse en la vida privada de alguien, leer esta parte. Pablo hace varios conceptos doctrinales antes en el libro de Colosenses y al final empieza a dar uno a uno, ¿cierto? Nombrar a ciertas personas, ¿ya? Y si se da cuenta, pone su nombre y lo que respecto a lo que sigue a esas personas. Entonces, nosotros siempre vamos a dar que hablar, siempre, siempre, ya sea en la iglesia, en el trabajo, universidad o estudio, ¿cierto? En nuestra casa, en nuestra familia, en el trabajo, en el lugar donde nos desarrollamos, con nuestro hobby o pasatiempos, ¿ya? Entonces, si nos damos cuenta, siempre, siempre, Pablo pone el nombre y una característica de la persona. ¿Qué podrían decir de nosotros? ¿Qué podrían decir? Y te manda saludos, no sé, pues, cuando llega allá habla del pastor Raúl Miranda, que es ta 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 ta. ¿Eh? Si ponen su nombre, ta ta ta, ¿qué dirían de usted? ¿Qué dirían de mí? Si nosotros nos ponemos a mirar, siempre, siempre la gente va a hablar. Siempre. Esa frase genérica, la gente, ¿cierto? Siempre va a hablar. Bueno o malo, pero siempre van a hablar. De Jesús hablaban, ¿sí o no? Decían, no, anda con vividores, anda con prostitutas, quiere ser uno de ellos, qué sé yo. Después comenzó a hacer milagros, sanidades, no, es un profeta de Dios, ¿cierto? Y al momento de elegir entre a quién soltaban, a Jesús o a Barrabás, le eligieron a Barrabás, ¿ya? De José, que él le mostró los sueños de lo que Dios tenía por él, en vez de decir, oye, no, este es un hombre que recibe de Dios, no, que aquí, que soñó, que quiere ser mañana, que sea. Si nosotros miramos los ministerios hoy día y los hombres y mujeres de Dios que hacen la obra, digamos, de algo pequeño como somos nosotros, más familiar, o algo tan grande, el ministerio, por ejemplo, Dante Libre, un predicador, un pastor argentino que se fue a Estados Unidos, siempre han hablado de él, siempre, para bien o para mal, ¿me entiendes? Siempre, 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 para bien o para mal. Los pastores de tema apostólico, qué sé yo, ahora hablan para bien, para mal, siempre, siempre. Usted va a encontrar que en todo momento siempre hay lo que se pueden decir de las personas. En la Biblia hay varios casos, ¿cierto? No solamente las cartas de Pablo. Por ejemplo, los valientes de David, le hace todo ese capítulo en Crónica, y comienza a hablar, dice el nombre, qué cosa hizo, qué cosa hacía. Se da cuenta, es Saúl, David también, ¿ya? Entonces, una de las cosas que tenemos que darnos cuenta, hermanos, es que lo que se diga de nosotros puede cambiar en el tiempo, ¿ya? Eso significa que usted y yo podemos hacer que se cambie lo que están diciendo de nosotros. Por ejemplo, David, que era el cantor de Israel, el hombre
usado por Dios, pero en algún momento fue el hombre que eh, eh, cayó de la gracia, por así decirlo, por su pecado, ¿cierto? Mandó a matar a Urías y Hedeo, se acostó con la esposa, hizo un montón de otras cosas malas. Entonces ya no era el cantor de Israel, ya, cuando Absalón quiso tomar su lugar como rey, entonces, ¿qué empezó a decir de él? Las cosas malas. Entonces, ¿qué significa eso? Que las cosas que dicen de nosotros pueden ir cambiando en el tiempo, ya sea positivo a negativo o de negativo a positivo. Nosotros somos los únicos que podemos hacer, ¿cierto? Lo que se dice de nosotros. Somos los únicos. Nadie más puede hacer cambiar lo que se dice de nosotros. Nadie más. Solamente cada uno de nosotros. Fíjese que nosotros tenemos que eliminar el concepto de decir, a mí no me importa lo que digan los demás, yo hago mi vida, yo no me meto con nadie, así que no me importa. Eso no es bíblico, no es un concepto, somos cartas leídas. Nosotros tenemos que ser luz para nuestra familia, para los hermanos de la iglesia, para nuestros vecinos, para los compañeros de trabajo, compañeros de la universidad, etcétera, de nuestros pasatiempos, etcétera. ¿Ya? Entonces, tenemos que tomar en cuenta, ¿cierto?, de que debemos lograr que se digan buenas cosas de nosotros. Tenemos que lograr eso, no solamente neutralidad, no solamente, no, la vecina de aquí, el vecino, yo no me meto, no, tenemos que lograr que se digan cosas buenas. Amén. Y tenemos que comprender, ¿cierto?, de que así como somos todos diferentes, tenemos que todos buscar la manera que se digan cosas buenas de nosotros. ¿Qué significa eso? Eh, por ejemplo, hay gente que no conoce al Señor, ya que no tiene la oportunidad de conocerlo, pero aún así, en los trabajos, en los barrios, se le conoce como una buena persona, desde un punto de vista, obviamente, del común de las personas, me refiero, ¿cierto? Eh, Dicen, oh, era buen vecino, era buena vecina, aún no conociendo al Señor, ¿ya? Pero nosotros como cristianos mayormente tenemos que ser reconocidos, no tiene que ser reconocido. Por ejemplo, darle un ejemplo burdo. Todos los que fuimos varones, somos varones, ¿cierto? Alguna vez fuimos niños, jugábamos la pelota en la calle y siempre había una vecina que pinchaba la pelota. Entonces, no puede ser esa persona la cristiana, la que pinche la pelota, no puede ser, ¿me entiendes? Uno, por dar un ejemplo, que todos los niños reconozcan a la vecina que pincha la pelota, es la canuta, la que... No puede ser. Te voy a dar un ejemplo, lo mismo en los trabajos. En los trabajos siempre hay competitividad y un ambiente no muy fácil, qué sé yo, y hay atados siempre. Nosotros los cristianos no deberíamos ser considerados ese tipo de personas, no deberíamos ser conflictivos, no deberíamos ser los que pisan sobre los demás, que no. ¿Te das cuenta? De nosotros se deberían decir cosas buenas, siempre. ¿Cómo hacemos para que se hable bien de nosotros? De acuerdo a lo que nos dice la palabra del Señor, ¿cómo nosotros podemos hacer eso, de que se hable bien de nosotros? Primero, hermano, paso número uno o primer tópico que veo aquí en la palabra del Señor. ¿Cómo nosotros podemos hacer que ya sea que estemos en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestros barrios, en la universidad, en la educación media, en el trabajo, haciendo un hobby, y de repente nos juntamos a jugar a la pelota, o hacemos pintura, hacemos cualquier hobby, cualquier cosa, que los que nos rodean vean en nosotros cosas buenas? Primero, siendo personas sin engaño, siendo personas verdaderas, ¿ya? ¿Qué significa eso? Que es duro y triste escuchar cuando se refieren a hermanos nuestros de la iglesia o cristianos, digamos, como alguien que es de dos caras. No sé si conoces esa frase. Y la verdad que en el mundo hay mucha gente que es de dos caras, y hasta tres, diría yo. ¿Ya? Eh, que, que, no sé, pues, todos nosotros y seguimos conviviendo con muchas personas. Y hasta a veces uno sabe un tipo de persona, ¿cierto? Que es de una X manera, ¿ya? Podrá ser pesado, pesada, jodida, como decimos, de X forma, en los trabajos sea mucho, pero es de una manera, sí. El más peligroso o la más peligrosa es aquella o aquel que es de dos caras. Y ese no debemos ser nosotros. ¿Entiendes? Que por un lado te dicen, no, el pecado no es el problema, pero después está con, ¿cierto? Por el cuchillo por la espalda. Eso no puede ser. Nosotros no podemos ser así. Tenemos que ser personas verdaderas. ¿Qué es lo que nos dice la palabra del Señor en Juan capítulo 1? Cuando Jesús se refiere a un hombre como Natanael. Juan capítulo 1, verso 46 y 47, dice: Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe, ven y ve, por Jesús.
Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Amén. Que se pueda decir de nosotros, ahí viene tal persona en quien no hay engaño. Amén. Hoy día vivimos en una sociedad tan competitiva, donde la mentira es parte del día a día. O sea, hoy día estamos a 15 de noviembre de 2020 y aquí al lado de nosotros en Perú no tienen, destruyeron al presidente por corrupción y el otro de nuevo también, y así está la embarrada. Y en Chile no estamos muy lejos, y en Argentina, y en Bolivia, y en todas partes. El engaño es parte del día a día. ¿Cómo nosotros podemos lograr de que se digan cosas buenas de nosotros? Primero, siendo unas personas sin engaño, hermano, tenemos que ser verdaderos, tenemos que andar con la verdad. Es parte del cristianismo. Usted y yo nunca vamos a lograr que se digan cosas buenas a nosotros si nosotros no andamos con la verdad. Si andamos con el pillo, como decimos, que andamos con engaño, eso no está bien. Eso va a significar que por mucho que usted sea y seguidor del Señor, lea la Biblia, venga a la iglesia, si usted anda y vive con engaño, se va a decir de usted, uff, esa persona no quiero conocer, no quiero ubicar. Es triste, hermano, es triste porque en la vida uno se va encontrando con muchas personas que dicen, no, con ese, uff, no, ese, no quiero ni saber nada de él o de ella, porque me engañó en esto, aquí, allá, sobre todo los que están asociados a ventas. No es por nada, pero para vender se requiere una cierta proporción de capacidad como dicen los Simpsons, de decir la verdad y la verdad. ¿Ya? Entonces nosotros no podemos ser así, tenemos que ser verdaderos. Usted quiere que se diga, que su familia diga cosas buenas de usted, yo quiero que mis hijos digan cosas buenas de mí, tengo que ser una persona verdadera, sin engaño. Segundo, ¿cómo podemos hacer que se hable bien de nosotros? Siendo personas de una sola decisión, siendo personas de una sola línea, hermano. Tenemos que acostumbrarnos en nuestra vida, así como el Señor también nos enseña, a ser personas de una sola línea, hermano. Las personas que son fluctuantes, que andan de aquí para allá, qué sé yo, esas personas usted no puede hablar bien de ellas o de ellos, porque son inconstantes. La Biblia dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Entonces, hay mucha gente hoy día que nosotros no podemos decir cosas buenas de ellos porque son inconstantes. Entonces, ¿qué tenemos que ser? De una sola línea, de una sola decisión, hermano, es súper saludable, como dice la palabra del Señor, de ser de una línea. Hermano, usted siga al Señor, siga lo que la palabra dice, trabaje con una ética profesional y personal que lo distinga, no sea fluctuante, no seamos fluctuantes. ¿Por qué? Porque eso habla bien de nosotros, ¿me entiende? O sea, si usted, no sé, por decir un caso en su trabajo o en lo que lo rodea, usted es así, y después a otra área, no, es así, entonces no, o sea, ¿cómo? O sea, tiene que ser de una sola línea. ¿Ya? Familiarmente lo mismo, usted trata a un hijo de una manera súper bien y al otro no, le dale. No, no debe ser así. Yo tampoco debo ser así. Entonces, ¿cómo se van a hablar bien de nosotros? ¿Qué va a decir un hijo, un nieto? Igual, no, mi abuelita, mi abuelito, decir que eran jodidos, pero eran jodidos con todos. Po. Era igual. Nos trataba todos la misma, no, que tenía preferencia, que aquí fluctuaba, que un día era así, después de la noche a mañana dejó de ser así, y ahora es todo de otra manera. No, tenemos que ser de una sola línea, una sola decisión. Fíjese que entre las personas que hablábamos o que se nombraban en el libro de Colosenses, se fijó un nombre Títico, Aristarco, etcétera, empezó a hablar, ¿ya? Apareció el nombre de Demas, ¿ya? Y si usted, le quiero contar un poquito de qué pasa con Demas, que está nombrado ahí en la Biblia, dice, oye, apareció en la Biblia Demas, espectacular. En el libro de Filemón, verso 24, ¿ya? No lo busque, un librito chiquitito que está ahí entre Hebreo, libro 24, dice, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. ¿Qué se tenía que decir de estas cuatro personas que eran sus colaboradores, los colaboradores de Pablo? En 2 Timoteo 4, 10, dice, 2 Timoteo 4, 10 dice, porque Demas, el mismo Demas, me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. O sea, el mismo Demas
que estaba en Colosense, que era considerado bueno, el mismo Demas, que fue indicado como un colaborador de Pablo, ahora en esta época, cuando habla en 2 Timoteo 4:10, dice que Demas me ha desamparado. O sea, fluctuó amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. ¿Se da cuenta? Entonces, hay que ser de una sola línea, de una sola decisión, ¿ya? Porque si no, nos pasa eso, dañamos a las personas. Y de nosotros, ¿qué se dice? Pablo nos dijo no, y Dema habló conmigo, y se fue al mundo, porque ya no pudo soportar el ministerio. No, no está diciendo eso, está diciendo la dura, ¿sí? Me ha desamparado, me dejó, además amando este mundo. ¿Qué se tiene que decir de Demas? ¿Se da cuenta? Entonces tenemos que ser de una línea para que se digan cosas buenas de nosotros. También tenemos que cambiar con hechos, con nuestras acciones, si es que nos hemos equivocado, si es que hemos tomado malas decisiones. ¿Qué se tienen que decir de nosotros? Usted me dirá, por ejemplo, alguien, no sé, que digamos, no conocía al Señor o tuvo una vida eh, cargada hacia malas obras, si era ladrón, ladrona, si era prostituta, no sé, adúltero, era o el joven que andaba con todas las niñas del barrio, o la niña que se acostaba con todo, ¿ya? ¿Cómo se puede cambiar eso? ¿Con decirlo? No, se cambia con hechos. Cuando uno también se equivoca, ¿cierto? ¿Qué tiene que decir tu líder, tu pastor, tu pastora? ¿Qué tiene que decir de ti? De mí, también qué puedo decir yo de los que están a cargo mío, ¿cierto? Todo lo que tiene que alguien decir de ti puede cambiar, ¿cierto? Pero ¿cómo ese cambio se da por los hechos? ¿Ya? Las palabras no cambian a nadie, son los hechos. Entonces, cuando tú tienes una mala reputación, cuando yo tengo una mala reputación, ¿qué es lo que hay que hacer? Con hechos, cambiar esa reputación y no achacarse, ¿cierto?, por lo que corresponde, que era nuestro pasado, ¿ya? Lo que hemos hecho antes. Acuérdese, el mensaje es qué tienen que decir de nosotros, qué tienen que decir de nosotros, qué tienen que decir de ti, tu familia, en tu casa, en tu trabajo, los que están contigo, qué tienen que decir de nosotros. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para lograr que digan cosas buenas? Cambiando con hechos. Por ejemplo, vamos al libro de Hechos capítulo 12, verso 25, lo vamos a hablar de Juan Marcos, Hechos capítulo 12, verso 25. Dice así la palabra del Señor. Y Bernabé y Saulo, que es Pablo, ¿cierto? Cumplido su servicio, volvieron a Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. O sea, Pablo y Bernabé andaban en el ministerio y llevaron a Juan Marcos. Ok. Segundo, Hechos 13, verso 5, dice, y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos, también tenían a Juan de ayudante. Juan Marcos estaba acompañando a Pablo y Bernabé, y dice la Biblia que él estaba como ayudante. El capítulo 13, verso 13. Entonces el procónsul, perdón, me equivoqué, 13 y 13, habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. En medio del ministerio, del viaje misionero, Juan Marcos se salió del ministerio y se apartó de ellos, de Pablo y Bernabé. Vamos a ver qué dice Hechos 15, versos 37 al 40. Hechos 15, 37 al 40. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, que era su sobrino, el que tenía por sobrenombre Marcos, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Interesante. Primero Juan Marcos iba con Pablo y Bernabé, ¿cierto? Después calificó como ayudante, y la mitad del camino se fue, dejó la obra. Después, cuando fueron al segundo viaje misionero, Bernabé quería llevarlo de nuevo, y Pablo dice, no, compadre, ¿cómo lo vamos a llevar? Si este se apartó, pues dice, no, pero ¿cómo si nosotros somos, Dios da oportunidades, que si no, y dice la Biblia, esto es para hacer un estudio muy potente, muy grande. Y cuando dice, y hubo tal desacuerdo entre ellos, que se separaron, fue la primera división, por así decirlo, de iglesia. Hubo tal desacuerdo entre Pablo y Bernabé, eran apóstoles del Señor, consiervos, amigos,
hubo tal desacuerdo que uno testarudamente dijo, no, yo lo llevo, ¿no? Y el otro dijo, no, yo no lo llevo. Y se separaron increíblemente y llegaron a abarcar a dos áreas. Pero fíjese, aquí voy con Juan Marcos. ¿Ya? Estaba con ellos, dejó el ministerio, recibió un stop de Pablo en su cara. Pero ¿qué pasa? En 2 Timoteo 4:11, pasado los años, pasado el tiempo, dice 2 Timoteo 4, verso 11, dice, solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos, que es Juan Marcos, y tráele conmigo, porque me es útil para el ministerio. ¿Se da cuenta? ¿Cómo uno cambia la reputación? Con hechos, porque me es útil para el ministerio. Entonces Pablo en un momento dijo, no, compadre, usted no viene conmigo. Y se hubo tal separación con Bernabé, pero pasado el tiempo, Juan Marcos demostró, yendo con Bernabé, que sí efectivamente estaba preparado para el ministerio, hizo la obra a tal punto de convencer a Pablo y decir, sí, mándame a Juan Marcos, porque me es útil. ¿Amén? Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para que se digan bien, para que se digan cosas buenas a nosotros? Con hechos. Con hechos. Cuando tú dices cosas buenas, cuando tú tienes la oportunidad, como se dice en el mundo, de joder a otro, de pisar a otro, y tú dices, no, no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque yo soy cristiano. Y la Biblia me enseña que yo no tengo que devolver mal por mal, al contrario, tengo que devolver bien por mal. Y la gente queda así, ahí tú estás mostrando diferencia, ahí yo estoy mostrando diferencia. Cuando en la familia corresponde, ¿cierto? Donde todos están ahí, encima sobre aquello o aquella, tú dices, no, acá somos familia primero, perdonemos, sigamos adelante, ¿se da cuenta? Con hechos uno puede cambiar la situación. Juan Marcos así lo hizo y le logró demostrar a Pablo que era útil para el ministerio. Cuarto punto, ¿cómo vamos a lograr que se digan cosas buenas de nosotros? Siendo prudentes. ¿Qué significa eso, hermano? Que nosotros tenemos, como somos cristianos, como servimos al Señor, si nosotros queremos que se digan cosas buenas, nosotros tenemos que ser prudentes, pues, hermano. Entonces, si tenemos que, ¿cómo queremos que se digan cosas buenas y ni siquiera queremos, digamos, es casi un mandato del Señor, que de nosotros se digan cosas buenas, porque somos cartas leídas, porque somos embajadores del Señor, por así decirlo. Entonces, tenemos que ser prudentes. Entonces dicen, entonces, no, que a mí no me importa lo que digan, entonces yo agarro mi auto y me voy paso por, no sé, por la ciudad y a 200 kilómetros por hora. ¿Qué van a decir? Hay buen cristiano obediente del Señor. No, van a decir que un compadre lo hago, ¿cierto? ¿Cómo andar a 200 kilómetros por hora? No puede ser. O al revés, pues. Usted me dice, ¿sabe qué? No, yo no tengo problema, yo no tengo problema el Señor conoce toda mi vida y yo no tengo ninguna dificultad con lo que el Señor pueda, o alguien pueda pensar de mí, pero tenemos que ser prudentes en muchas cosas. Hay una canción para los niños que yo la tengo aprendida desde que nací prácticamente, ¿ya? Y dice una verdad, pero potentísima, dice, cuidadito los ojitos lo que miran, cuidadito los ojitos lo que miran, porque hay un Dios de amor que mirándonos está, cuidadito los ojitos lo que miran, pues cuidadito las manitos lo que tocan, cuidadito los pesitos donde andan, etcétera. ¿Por qué? Porque te marca un concepto. ¿Cuál es el concepto? De que a lo mejor tú dices, oye, pero si yo en realidad no me va a hacer nada si yo hago, no sé, unos amigos me invitaron, qué sé yo, y me fui a una fiesta, estuve ahí. No, y en realidad yo no hice nada, no fumé, no me drogué, no tomé, no estaba ahí, qué sé yo. Ok, está bien. Pero el concepto que se está tratando de decir es que de nosotros dice, se tienen que decir cosas buenas. Entonces, ¿qué se tiene que decir de cosas buenas? ¿Qué se tiene que hacer de decir cosas buenas? Si nosotros somos prudentes, si en realidad somos personas que en realidad tienen un nivel de madurez para entender que de nosotros se tienen que decir cosas buenas. Por ejemplo, de nuestra vida, ¿cierto? Nosotros tenemos que ser capaces de poder reflejar a Cristo siempre. Y hay ciertas cosas que no son prudentes, ciertos lugares donde no es prudente asistir, ir o estar, dependiendo de lo que a nosotros, nuestros hermanos, puede pasar. Por ejemplo, la típica, no sé, pues no, yo voy a predicar a las discotecas, voy a predicar ahí a los nightclubs. No se puede. No se puede. ¿Por qué? Porque uno tiene que ser prudente, ¿cierto? Y determinadas circunstancias, ¿cierto? ¿Qué pasa para que se digan cosas de nosotros? Bien, por ejemplo, estamos en plena pandemia, ¿cierto? Y no, nosotros nos juntamos igual, y vamos a la iglesia y armamos la iglesia, no importa, y el Señor está con nosotros. ¿Qué van a decir la gente? De que somos inconscientes, ¿no? Y con justa razón van a decir que, oye, pues no puede ser.
¿me entiendes? Somos poco prudentes. De hecho, hay muchas cosas que también se muestran. Nosotros tenemos que tener cuidado de lo que se diga de nosotros. Fíjese, hoy día la mayoría de las cosas que se dicen de nosotros, los evangélicos, están asociados al tema de la plata, el tema del manejo de la plata, cierto tema de muchas iglesias y o pastores que tienen un mal uso de la plata, y es una realidad, no podemos ocultarla, hermano. No podemos ocultar, y a mí me da una lata tremenda escuchar con razón a veces ciertos conceptos que se dicen al respecto. Entonces, tenemos que ser prudentes en todo lo que nosotros hacemos, se tiene que decir bien de nosotros. Y alguien tampoco puede decir y pedir que la gente piense de nosotros cosas que en realidad no deben ser así, no deben ser así. El Señor dijo claramente, y por eso que me da mucho dolor ver cuando muchas personas dicen, oye, ¿sabe qué, pastor? No sé, yo estaba en tal iglesia y todo lo que se hablaba era plata, todo lo que se hablaba era plata. Plata acá, plata allá, plata aquí, plata allá, y yo digo, Señor, eso no está bien, ¿me entiendes? Entonces tenemos que ser prudentes, tener cuidado de muchas cosas, hermano, muchas cosas tenemos que darnos cuenta que nos están observando. Mucho mundo está mirando el cómo nosotros somos. De hecho, yo les confieso algo, yo no es que me meta en política ni quiera estar en temas políticos, ¿ya? Pero cuando salió todo este asunto de la nueva constitución y todo, y en ámbitos pastorales acá en la ciudad, se dio todo un contexto de cómo organizarnos para este tema, y en el fondo todo era como cómo nos alineamos al rechazo, era ese un poco el mensaje, no quiero dar un tema político. Y yo puse mi punto de vista, ¿cómo? No es que yo esté a favor de la prueba, de hecho, peñé. El punto era que cómo la ciudadanía nos iba a percibir a nosotros como alguien que no quiere un cambio así, o alguna cuestión así, o sea, independiente que uno pueda ser neutral o no sé, y tampoco quiero hablar de temas políticos, lo que quiero decir es que nosotros no tenemos que ser como somos vistos hoy día, como alguien que está contra, ¿cierto? Que está contra que no quede acá, que la repita, cuando está claro que la gran mayoría de la gente quiere reforma, que necesitan reforma, qué sé yo, y aunque el camino no sea el adecuado, lo que sea, o que al final va a quedar la misma cosa de siempre, ¿no? Como decimos, pero lo que quiero tratar de explicar con esto, de que nosotros siempre damos que hablar, nos guste o no, usted, por el solo hecho de que va a una iglesia, por el solo hecho de que es cristiano, por el solo hecho de que tiene su mamá, su tío, su hermano, siempre van a hablar de usted, siempre van a hablar de mí. Y usted puede hacer 99 cosas buenas, pero hace una mala y van a hablar. Y eso es así. En su trabajo, en los estudios, en la universidad, ay, más encima soy cristiano, ay, más encima soy cristiano, aunque usted haga 90 cosas buenas, ese 10% se lo van a decir. Y a nosotros los cristianos evangélicos en este país nos está pasando eso. Nos está pasando eso, porque tenemos muchas cosas que hacemos. Tenemos temas sociales, tenemos gente recuperada de la droga, personas que están hoy día una generación, una segunda generación de evangélicos que está estudiando, y ya no es compadrito que está en la esquina ahí nomás, no, hay profesionales, etcétera, se da cuenta, pero hacemos una cosa mala y nos llega a todo. ¿Qué son las cosas malas? El manejo del dinero, hermano. Y por eso que y siempre he sido de una sola línea y lo voy a mantener con mi esposa. Nosotros, yo creo que en 16 años de ministerio haremos, yo creo que nunca le he llegado al diezmo, nunca, nunca. Y de hecho, casi nunca se habla de plata en la iglesia. ¿Y por qué? Entre otras cosas, porque además yo soy un pastor bivocacional, o sea, no solamente yo no vivo de la obra, tengo un trabajo, me levanto a las 6, 7 de la mañana y llego tarde, y a mí nadie me puede decir que, ay, no, yo trabajo también, igual que tú, y me las pelo todos los días, ¿cierto? Entonces, que una de las cosas que yo en mi caso personal, digamos, siempre me preocupo mucho de eso, me preocupo mucho de que nadie tenga, como dice la palabra, nadie tenga nada que decir de vosotros. Incluso reflexionando con algunos en el camino pastoral, algunos hermanos que se han ido a nuestra iglesia, nadie ha podido decirme nada, a mí jamás, nada, nadie. No, pero es que usted andaba con alguien, yo jamás he andado con nadie, me gustó, mi esposa es mi esposa, yo soy esposo de ella, nosotros no hemos tenido nunca ningún problema de ese tipo. Usted, lamentablemente, es duro decirlo, pero en muchas iglesias donde el pastor se va con la secretaria, donde el pastor se va con las lucas, donde hay adulterio, donde hay, eso es una realidad, hermano, es innegable, es innegable. Yo hace poco subí al grupo de los pastores que tenemos a nivel nacional de la iglesia, el pastor de la iglesia Hilson en Nueva York, una tremenda iglesia, una espectacular iglesia, iban hasta estrellas, iban Justin Bieber, Kevin Durant, iban a esa iglesia, ¿ya?
y el pastor cayó en adulterio, entonces tú lo echaron porque cayó en adulterio, y así, usted ve, y lo ve en ámbitos así espectaculares, con muchas lucas, y en iglesias pequeñas igual lo ve, entonces hay que preocuparse nosotros, hermanos. Yo me trato de preocupar como pastor de que nadie tenga que decir algo de mí. Obviamente tengo que cosas que seguramente mis hijos, mi familia, alguien más cercano tendrá que decir, papá, sí, de una vez te enojaste porque perdió la uña, lo que sea, está bien, ¿ya? Y seguramente así. Pero lo que tenemos que trato de decir es que nosotros tenemos que ser prudentes en todo lo que hacemos. ¿Para qué? Para que nadie tenga que decir algo malo. Nosotros somos cartas leídas. Y nos podemos equivocar, claro que nos podemos equivocar, hermano, seguro que nos vamos a equivocar. Más seguro que nos vamos a equivocar en algún momento, pero tenemos que tratar de ser prudentes y con ese coro en la mente, cuidadito los ojitos, cuidadito los lugares donde vamos, donde pensamos, lo que vemos, ¿cierto? Y por último, hermano, ¿cómo podemos hacer que se nos digan cosas buenas de nosotros? Siendo personas que tengamos un lugar y una ubicación en el cuerpo de Cristo. ¿Qué significa eso? Cuando Pablo dice Juan Marcos que se, llámalo, tráemelo porque me es útil para el ministerio. Entonces, ¿qué significa? En el listado de todas estas personas, si usted se da cuenta, en el Colosense, no está nombrando a 8 apóstoles ni 7 apóstoles, ¿no? Está nombrando a personas que tienen un lugar y una ubicación en el ministerio. Y eso es lo que nosotros tenemos que lograr. Fíjese que en el ministerio no lo hacen los pastores. Nosotros somos los líderes, está bien, pero el ministerio lo hacemos todos. Y necesitamos personas que oren, personas que trabajen con niños, personas que tengan capacidades en multimedia, personas que sean capaces de dar consejería, personas que sean evangelistas, etcétera. Personas que cocinen, etcétera. Hay muchas oportunidades. Fíjese las características de estas personas en Colosenses 4, del 7 en adelante. Dice, todo lo que se refiere a mí, os lo hará saber Tíquico. ¿Qué cosa tenía Tíquico? ¿Cómo era? ¿Qué lugar tenía en el cuerpo de Cristo? Dice, hermano, amado y fiel ministro, consiervo en el Señor. ¿Ya? Tíquico estaba en Roma y fue enviado a Colosas, ¿ya? Para llevarles noticias del apóstol, ¿cierto? Consiervo, y le llevó 3 epístolas, Colosenses, Efesios y Filemón. Entonces, fíjese, consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. O sea, Pablo desliga en Tíquico la responsabilidad. Amén. Entonces, ¿qué tienen que decir de nosotros? ¿Cuál es mi lugar? ¿Cuál es mi ubicación? Es como si yo, pastor, dijera, ¿sabe qué? Hay tal necesidad, hermana, tanto, usted puede orar por esa persona, usted puede aconsejarla porque yo confío en usted. O hermano, yo confío para que tú trabajes con los jóvenes, hermana, yo confío que tú trabajes con los niños, hermana, yo confío que tú puedas hacer esto. Con un lugar en el cuerpo de Cristo, nosotros podemos ser útiles. ¿Qué se tiene que decir de nosotros? Fíjese, el verso 9 dice, con Onésimo, otra persona, ¿qué se tiene que decir de él? Amado y fiel hermano, ya no consiervo, ¿cierto? Que es uno de vosotros. ¿De quiénes? De las personas de Colosenses. Onésimo era un esclavo que se había escapado, por así decirlo, de Filemón, ¿ya? Y en la carta a Filemón, Pablo le dice que lo reciba como uno de nosotros y se convirtió al Señor. ¿Se da cuenta? Entonces, este era un hombre, un fiel hermano. ¿Cuán necesarios son los fieles hermanos, hermano? En el proyecto no sé si proyecto llamarlo, en el concepto de visión celular, de hace como 20 años, ¿ya? Que al final se derivó en otro tema. El concepto era que todos tenían que ser líderes, o sea, te hacía una célula y para que todos fueran líderes. Y no es así, hermano, no todos son líderes. No todos van a ser líderes, no todos van a ser pastores, no todos van a ser evangelistas. Que se necesitan mucho los fieles hermanos, de verdad, como pastor se lo digo, que es muy necesario los hermanos fieles, ¿ya? Y Onésimo era eso, un hermano fiel. Hay veces que es mejor ser un fiel hermano que un mal pastor. ¿Te das cuenta? En mi camino en el Señor he visto de los dos tipos de personas. Personas que aman al Señor y que solo quieren ser fieles hermanos. Y he visto personas que aman al Señor, pero no hay en la hora de ser pastores y hacen todo lo posible por ser pastores. Es una cuestión como compulsiva. Y al final lo logran porque simplemente te vas a otra organización donde no te piden instituto vida, cuando te piden nada y te ponen, no, así, listo. Así cualquiera, ¿no? Digo yo, mirado de afuera, ¿no? Después de haber estudiado 5 años, pero bueno, son detalles.
lo que quiero tratar de decir es que cada uno tiene un lugar en el cuerpo de Cristo. Y si usted tiene un llamado pastoral, créame que Dios lo va a levantar y Dios lo va a proveer el lugar y la oportunidad para que usted lo haga. Si usted tiene un llamado evangelístico, Dios lo va a hacer. Y si usted tiene un llamado maestro, lo que sea, o a servir con los niños, o los ancianos, consejería, Dios lo va a usar. ¿Entiende? Onésimo no era un apóstol, era un hermano fiel. ¿Y cuánto se necesitan los hermanos fieles, líderes? Fíjese que después dice, el verso 10 dice, Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda. La pega de Aristarco era estar ahí con Pablo, en la prisión. No escribió ni una carta, no dice que oraba, ni que era un ferviente seguidor. Él estaba con Pablo. Por eso yo al hermano Sotito, hermano Orlando, yo le decía, mire, ni Aristarco, le decía, mi compañero de prisiones. ¿Ah? Porque hermano Orlando nunca jamás en su vida iba a hacer un devocional, jamás. Menos una predicación, jamás. Con suerte iba a orar en público. ¿Ya? Yo muy pocas veces logré que orara en público, o sea, fuerte, entre comillas. En la intimidad sí, él conmigo sí oraba, ¿cierto? Y yo le decía, era mi compañero de prisiones. ¿Por qué? Porque estaba ahí, pues. Estaba ahí en muchas situaciones que tuvimos que vivir y de repente yo tenía que salir y no encontraba a nadie. Yo decía, oye, tengo que hacer ya, Sotito, vamos. Y él estaba conmigo, me acompañaba. A veces no decía nada, pero simplemente estaba ahí, mi compañero de prisiones. Se da cuenta que cualquiera que puede pensar, oye, pero el hermano, ¿qué hacía? No oraba, no decía devocional, no hacía nada. No, pero tenía su ubicación. Por eso es importante que usted, hermana y hermanos, para que se diga bien de nosotros, tenemos que buscar cuál es nuestra ubicación. Usted tiene que ser el hermano trabajador, el hermano que ora, el hermano que empuja, el que está con los ancianos, el que está con los niños, en muchas labores en la iglesia, muchas labores que se pueden hacer. Y Aristarco tenía ¿qué se tiene que decir de Aristarco? Mi compañero de prisión. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¡Qué bendición! Fíjese que yo me acuerdo, bueno, uno como pastor, hemos pasado por distintas épocas donde no había, no sé, pues llegábamos a tener culto con 130 personas, como también con 15 o 20. Hemos pasado por todo. Y hay ciertas frases que me quedan en el recuerdo. Me acuerdo un niño que después, ahora ya es joven, que ves que llegaba a la iglesia y me decía, pastor, yo lo quiero, me abrazaba, yo lo quiero, me decía, lo único que decía era eso, ¿no? Pastor, yo lo quiero, y me abrazaba. Eso era todo. Ese era su aporte, el que quizás, no sé qué traía yo, venía, lo que haya venido, y sabía que ese día que decía, mía decir eso. ¿Eh? Un niño usado por Dios, para bendecir mi vida, por ejemplo. ¿Ah? No sé si usted se da cuenta, de repente cuando hacemos las oraciones, al final las peticiones, siempre la van a venir de pide por los pastores, siempre. Siempre, yo leo la estadística, la llevo acá en mi mente. Siempre. No digo que usted no lo haga, que se vaya allá y que la quiera. No, pero incluso al final siempre termina. Dice, para bendecimos a Dios y para nosotros sea su misericordia. Esa es una frase que ocupa siempre. ¿No? Entonces, cada uno tiene su ubicación y me puede decir, no, que el hermano Bendy no sale a predicar. ¿Cómo va a salir a predicar, hermano? Si físicamente está impedida, o de repente los hermanos que son más ancianos, ¿cómo van a salir a predicar? O de repente pueden decir, oye, necesitamos a alguien que trabaje con niños, ¿no? Cada uno tiene su ubicación. Fíjese, Aristarco era su compañero de prisiones. Pablo estaba preso y Aristarco voluntariamente se fue con Pablo para estar preso. ¿Qué haría eso por mí? No, bueno, yo creo que tampoco haría eso por mi pastor, tampoco creo. Pero Aristarco lo hizo y estaba ahí. Y era su compañero de prisiones. Fíjese, dice, os saluda. Y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuera vosotros, recibidle. El mismo Juan Marcos que él había dicho que no servía, ahora dice, no, si va, recíbanle, ¿cierto? Y Jesús, llamado justo, obviamente otra persona, no Jesús, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Verso 12, os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en mis oraciones para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere, porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud, doy testimonio, gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Iliápolis. Os saluda Lucas, el médico amado. Y de Amén. Entonces, ¿qué vemos? Que para que se digan cosas buenas de nosotros tenemos que ser personas verdaderas, sin engaño. Tenemos que ser personas de una sola línea, de una sola decisión, que si nos hemos equivocado tenemos que cambiar con hechos y demostrarle a todas las personas que
efectivamente hemos cambiado siendo prudentes en toda nuestra vida, en el trabajo, en la familia, para que se digan cosas buenas en nosotros, y siendo ubicados en el cuerpo de Cristo, siendo útiles en el Señor, nosotros vamos a tener, ¿cierto?, que se digan cosas buenas en nosotros. El día de mañana, usted y yo vamos a partir de la presencia, de este lugar, ¿cierto?, a la presencia del Señor, y que se diga, no, en realidad, el pastor, la pastora, o el hermano tanto, la hermana tanto, sí eran aquí, eran allá, ¿cierto? Qué bueno que se diga eso, no que se diga al resto. Oh, la hermana tantos años siguió al Señor, después se fue al mundo y se murió. Es como fome, ¿no? Es como, no, yo no quiero eso para usted, yo no quiero eso para mí, quiero que se diga, mi hermana siguió al Señor hasta el último día de su vida, era una hermana de oración, era un hombre de oración, era un hombre de estar ahí, trabajó con el Señor, trabajó para el Señor, se gastó para el Señor, como dice cantante. Entonces, tenemos que lograr eso, hermano, que se diga de nosotros cosas buenas. ¿Qué se tiene que decir hoy de usted? ¿Qué se tiene que decir hoy de mí? Y lo que es más difícil, o más importante, por así decirlo, ¿qué tiene que decir Dios de nosotros? Él, ¿qué tiene que decir de nosotros? Hemos dado todo por Él, hemos realmente trabajado para el Señor, hemos puesto nuestros talentos a su servicio. Fíjese que esta es una frase que a mí me confronta. ¿Qué tiene que decir Dios de nosotros? Fíjese que yo no sé usted, pero yo conozco varios. Yo creo identificarme con esta forma de servir al Señor, y yo conozco a varios en el camino del Señor, que dan todo por el Señor, dan sus talentos. Me refiero a dar todo, no significa que uno, como en la iglesia primitiva, va y venda su casa y de la plata, no. Me refiero que si uno tiene un talento para el Señor, para servir al Señor, uno lo da. Y lo da sin pedir nada a cambio. Da su tiempo, da sus recursos. Si uno tiene un auto, lo usa para servir al Señor. Si uno tiene un instrumento, un talento, lo ocupa para el Señor. Entonces, ¿qué tiene que decir Dios de nosotros? Que fuimos mezquinos, que le dimos apenas lo que estaba ahí. ¿Qué tiene que decir Dios de nosotros? Fíjese que yo en mi vida personal he visto gente muy bendecida de parte de Dios. ¿Por qué? Porque somos gente que le hemos dado todo al Señor. Le hemos dado lo que está a nuestro alcance, teniendo mucho o teniendo poco. Le hemos dado todo lo que está a nuestro alcance. En cambio, la gente que es al revés, que se mide, que no, que que la cuestión, que no puedo, que acá, que que no, que si hago para el Señor lo cobro. No, hermano, no. No estoy diciendo que esté mal pagar por algo que saca en la casa del Señor, no estoy diciendo que esté mal, ni tampoco juzgo las iglesias que lo hacen, pero nosotros hemos mantenido una línea siempre. Las cosas que hacemos para el Señor son para el Señor. No tengo por qué pagar por eso. No, es una visión pastoral, y puede que sea errada. Muchas veces me han criticado, nos han criticado con justa razón por el tema del aseo de la iglesia. ¿Cómo nadie hace el aseo? ¿Por qué? Porque es más fácil pagar porque alguien lo haga. Pues, man. Pero no debe ser así. Nosotros tenemos que hacer las cosas de corazón. Hay un concepto que está detrás. Si no, tendría que pagarle al músico, tendría que pagarle al portero, al pastor, a todos. Pues. ¿Por qué no? Porque no debe ser así. Las cosas, Señor, hay que hacerlas por amor. ¿Qué tiene que decir Dios de nosotros? Que yo en realidad le di lo mejor al Señor. Le di lo mejor, si yo, hermano de la música, lo mejor, su tiempo, su talento, su disposición. La hermana que ora no le está orando porque sí, sino que va con corazón. Si usted prepara algo, ¿cuántas veces hicimos y hemos hecho, bueno, desde hace casi 15 años, la cena de gala para los jóvenes? Y una vez nos pasó un hermano que había llegado a nuestra iglesia, que venía de otra iglesia, y que hicimos todo lo posible porque no llegara, pero llegó igual. Eh, Llegó igual, y no, sabe que no es pastor, no se preocupe, yo aquí tengo las lucas para hacer la cena del Señor, la cena de los jóvenes, aquí está, y va a hacer todo chapo, voy a traer un chef, y y los platos, y todo, ay, pequeño, la verdad que como hermano quiso ofrecerlo, bueno, ya. Yo le decía, pero la verdad que nosotros no estamos acostumbrados a esto, no lo voy a negar porque te viene llegando recién, y que si está en su corazón hacerlo, bueno, hágalo, pero nosotros somos más de otra línea, no se preocupe, pastor, va a estar todo. Llegaba el momento, no estaba el chef, no estaban las lucas, no estaba no sé qué. Entonces le dije, hermano, no se preocupen, nosotros lo hacemos de corazón. Y cuántas veces ahí nuestra hermana Vivian estuvo ahí, hermana Miriam, etcétera. Con amor al Señor las cosas se hacen así, ¿cierto? ¿Qué tiene que Dios de decir de nosotros? ¿Que le dimos escaso? ¿Que fuimos mezquinos con lo que Dios nos dio? No, hermano, tiene que decir lo mismo que tiene que decir lo que nos rodea. Cosas buenas a nosotros, que vean en cada uno de nosotros
¿cierto? Vean trabajadoras, trabajadores, vecinas, vecinos, papá, mamá, abuelos, abuelas, hijos, hijas, que digan cosas buenas. Hermano, qué importante que tu papá, que tu mamá diga cosas buenas de ti. Puede ser a lo mejor lo que tú quieras, pero que ellos digan algo bueno es lo más básico. Lo mismo nosotros, papás, nuestros hijos, tienen que decir cosas buenas de nosotros, no pueden decir cosas malas. Y aquí mismo también, ¿cierto? En medio de los trabajos, en medio del lugar donde nos desenvolvemos, que digan cosas buenas de nosotros. Tomemos en cuenta, siempre tienen que decir algo de nosotros, y ojalá que sea algo bueno. Amén. Vamos a orar, vamos a pedir que el Señor bendiga esta palabra, que el Señor nos ayude a tomar estos consejos bíblicos y tener otra visión y entender de que tenemos que nos tiene que importar lo que digan de nosotros y que ojalá tenga que ser algo muy bueno. Amén. Oramos al Señor. Padre, gracias, Señor, por este tiempo, por tu palabra, porque tú hablas nuestras vidas. Gracias, Señor, porque, Dios mío, nos estás enseñando a través de tu palabra que sí realmente tenemos que reflejarte, realmente tenemos que representarte acá en medio de la tierra. Señor, perdónanos si no lo hemos sabido hacer bien, perdónanos si hemos sido cristianos solo en la iglesia y no en nuestro trabajo, no en nuestra familia, o al revés, si solamente tenemos muy buena bendición de nuestra familia, pero en nuestro barrio nadie nos quiere. Perdónanos si nuestros trabajos nadie nos quiere, Señor, o si tampoco hemos tomado en serio tu caminar y a lo mejor en la iglesia, Señor, a veces hemos sido más conflictivos que bendición para otros. Ayúdanos, Padre amado, para que de nosotros se diga, como estos hombres que decía Pablo, como Aristarco, como Onésimo, como Tíquico, Señor, que se digan cosas buenas, positivas de nosotros. Gracias, Padre Celestial. Confiamos que así será. Tomamos esta palabra y la tomamos para cumplirla, Señor. Gracias en tu santo nombre. Amén y amén. Aleluya.